A ver qué dice, ¿no? A ver, vamos. Es simple, corto. Caso 1. En una reunión de directorio de la empresa Todo Chico Sociedad Anónima, la SA ya todos saben que es una sociedad anónima, en la que se discutía el presupuesto para el próximo año, uno de los directivos advirtió que existían dos fondos distintos a auditoría, ¿sí? Acá es el directorio de una empresa que ve que hay fondos, caja chica, que están destinados a dos tipos de auditoría. Ya uno, si es rápido, dice, ¿cómo dos tipos de auditoría? ¿Se puede aplicar más de un tipo de auditoría? ¿Se puede aplicar una tarea de control y una tarea de auditoría interna? ¿Se puede aplicar auditoría externa y auditoría operativa a la vez? Cada uno piensa eso. Hola. Bien, hasta ahí vamos. El directorio asigna dos cajas chicas. Hay dos fondos para ser destinadas a dos clases de auditoría. Todo lo entendemos ahí. Una partida está referida al costo anual previsto para el Departamento de Auditoría Interna. Un fondo es para la auditoría interna. Y el otro, que es de menor importe, está destinada al costo del servicio de una auditoría externa, que debía realizar un contador público independiente. Este director, ante la aguda situación financiera, y no comprendiendo la necesidad de gastar fondos en dos auditorías, propone eliminar la interna, puesto que la auditoría externa es obligatoria y un costo inferior. Esto se pregunta nada. Bien. Nos paramos. Es una sociedad, en este caso una sociedad anónima. En auditoría es re importante saber la naturaleza de la sociedad, ¿sí? Ver la magnitud, porque después todo depende. Depende qué va a ser lo significativo, depende a qué le vamos a dar más relevancia, ¿sí? Es importante. Acá el directorio aplica dos fondos. Un fondo para la auditoría interna y otro fondo para la auditoría externa. El fondo que está destinado a la auditoría externa es menor, que para nosotros es muy importante. En auditoría siempre estamos analizando el costo-beneficio, ¿sí? Siempre. Entonces, dada la situación del país o la situación en que atraviesa esta empresa, deciden eliminar una auditoría. Vamos a eliminar una auditoría. Nos conviene la interna, ¿por qué? Porque la auditoría externa es de menor costo y es obligatoria. Eso plantea la situación, ¿sí? Todo lo pudimos entender. Para esto hay que ver, hay que acordarse. ¿Se acuerdan los de acá también? ¿Qué es una auditoría? ¿Qué es una auditoría interna? ¿Qué es una auditoría externa? ¿Sí? Ya hablamos de la obligación. No todos están obligados a llevar una auditoría externa, ¿sí? Esta empresa, uno supone que es obligatoria. Y si es obligatoria es porque es una sociedad anónima, ¿verdad? Sociedad anónima, ¿quién es? Me encanta, ahí está, Magdalena Dalbó. Ah, Magda, trabaja en el estudio que yo trabajé, ya me lo dijo. Bien, está en el estudio, eso no. Entonces, en esta situación, es una empresa que es una sociedad anónima, entonces suponemos que tiene bueno, ya aparte de ser sociedad anónima, que tiene acciones, es lo principal, ya también tiene un capital que supera y hace que la auditoría externa sea obligatoria, ¿sí? Eso está en el punto 1. Yo después les voy a pasar qué organismos están obligados a llevar la auditoría externa, ¿sí? Bien. Entonces acá la tarea dice, ¿estás de acuerdo con la decisión del directorio? ¿Ustedes están de acuerdo que el directorio dijo, bueno, elimino esta, total la otra es obligatoria? ¿Ustedes están de acuerdo o no? Ahí empiezan todas las preguntas. ¿Se puede eliminar una auditoría? ¿Se pueden llevar las dos a la vez? Ahí empiezan todas las preguntas,
¿sí? ¿Alguno de ustedes se le ocurre algo? Sara, algo. ¿Los de allá se le ocurre algo? Bueno, nadie. Si escriben no me doy cuenta de algo. Bien, bueno, vamos. La auditoría interna, ¿sí? Ya todos sabemos que es una auditoría que va a depender de la entidad, ¿sí? Es decir, que trabaja para la entidad, está en relación de dependencia, pero siempre está auditando en línea, se dice por staff, por afuera. Siempre uno audita, o sea, controla a sectores que están por debajo de uno, ¿sí? Entonces, es una actividad de controlar, ¿sí? Que va a mejorar la evaluación de todo, todos copian, no, bueno, si quieren copiar, copien bien. ¿Qué es la auditoría interna? Vamos. Es una actividad independiente y objetiva. Acá la independencia hace referencia a lo que está auditando en la empresa, ¿sí? No a la independencia real que hace una auditoría externa, porque sí depende de la entidad, ¿sí? Es una actividad de independencia y objetiva de una consulta, de un aseguramiento que le agrega valor y mejora a las operaciones de una organización, ¿sí? Es decir, que busca una eficiencia en los procesos de gestión de riesgo, de control y de gobierno. O sea que la auditoría interna, primero, la independencia es con respecto a lo que está controlando, ¿sí? Pertenece a la entidad a través de qué? De un sueldo, está en relación de dependencia, pero está realizando, ejerciendo una actividad de control sobre sectores que están por debajo, ¿sí? Siempre buscan asesorar a la administración sobre el control, el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Bien, esa es la auditoría interna, para que sepamos. La auditoría externa es una actividad que es realizada por una tercera persona, o sea, una persona que es ajena a la entidad, en este caso es ajena a esta sociedad, o sea, es la condición básica, es la independencia, ¿sí? No pertenecer, no tener ningún tipo de vinculación a la sociedad, ¿sí? Ese análisis que hace, esa consulta, es para emitir una opinión razonable sobre todos los estados financieros con el que va a trabajar acá la empresa esta, ¿sí? Siempre es todo, la auditoría interna, la auditoría externa, todo el mundo, siempre nos estamos basando en las normas contables, legales, vigentes, ¿sí? Volvemos a repetir esto. Siempre hablamos de una razonabilidad porque nunca podemos analizar el total de una operación. O sea, si en verdad nos ponemos a analizar todo lo que hace esta empresa, que es todo dicho sociedad anónima, nos lleva un montón de tiempo, es más costoso, tenemos que armar un equipo de trabajo más grande, ¿sí? Entonces siempre estamos trabajando sobre una muestra, siempre hacemos base selectiva. Primero estudiamos la empresa, detectamos qué puede ser lo más relevante, sacamos una muestra. Puede ser que la muestra no sea representativa, ¿sí? Si la muestra no es representativa, tenemos que volver a calcularla. Eso después se va viendo más adelante. Entonces, bueno, y la labor de control es controlar, ¿sí? Es controlar también
el sistema de gestión de riesgo de la empresa, el gobierno de la empresa. Entonces, como que se confunde con auditoría interna. Controlar es igual que auditoría interna, pero es diferente, porque un control es, por ejemplo, yo trabajo acá, trabajo en la universidad, en el rectorado legal. Yo, dentro de mi secretaría, legal y técnica, hago un control, ¿sí? Me fijo que no falte ningún expediente por dossier, me fijo que estén relativas todas las resoluciones que hace el rector, estoy armando un control, ¿sí? Me fijo que no falte nada, bueno, que todas las leyes estén, todo. Entonces estoy controlando ahí. Y cuando está la auditoría interna, hace lo mismo. Viene a mi sector y controla todo esto. Pero la diferencia es que la auditoría interna está por arriba de mí, ¿sí? Por eso es una labor de auditoría, no es una labor de control. Entonces, bueno, acá me dice, ¿estás de acuerdo con la decisión del director? Y uno puede decir, puedo estar de acuerdo o no, porque está bien, la situación del país es terrible, pero a lo mejor puedo achicar fondos de otro lado, si es necesaria también tener una auditoría interna. ¿Ve? Esto depende, y cualquiera porque ya tengo una actividad de control, tengo una auditoría externa, que esto es re importante, lo preguntamos en el examen. ¿Qué es el enfoque en auditoría? Su enfoque. El enfoque y su trabajo. ¿Sí? El enfoque de auditoría se determina teniendo en cuenta el control interno y los riesgos. ¿Sí? Los riesgos hay varios. Hay riesgos inherentes, hay riesgos de detección y riesgos que son propios de una actividad de auditoría. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, bueno, yo ahí analizo. Si el auditor externo va a analizar cómo está el control interno de la sociedad, lo analiza y ve, funciona perfecto, es eficaz, es eficiente, chao, para adelante. Si el control interno no es bueno, tiene errores, uno lo puede, ¿qué hace como auditor externo? Asesora a la empresa, ¿sí? En este caso vamos a hacerle que cumplan procedimientos, que los procedimientos eran pruebas sustantivas de validez de saldo y pruebas de control, o duales. Duales significa que pueden darse las dos a la vez. En este caso vamos a aplicar procedimientos de cumplimiento de control, para que el control sea más fuerte, más eficaz. ¿Sí? Entonces, bueno, ya el auditor externo está determinando cómo es el control interno. Está determinando si puede confiar o no. ¿Sí? Si ese control va a tener irregularidades o no. Entonces, bueno, no está mal la idea de que demos de baja la auditoría interna. ¿Sí? Por ese lado puede ser, estoy de acuerdo. Y por el otro lado puedo decir, no estoy de acuerdo. Puedo analizar, disminuir los fondos, viendo otra situación, viendo qué otra cosa puedo disminuir. Porque en verdad la necesito. Porque las dos auditorías trabajando en conjunto se complementan. ¿Sí? Es más fuerte. Yo, como está la situación del país, podría estar de acuerdo, porque ya hay un control y el auditor externo está analizando el control interno de la sociedad, para ver si puede confiar o no. Si no puede confiar, puedo aplicar procedimientos de cumplimiento de control para fortalecer. ¿Sí? Y si no, aplicaré más pruebas sustantivas de validez de saldo para hacer fuerte esa parte, que eso se aplica a todo el estado de situación patrimonial, a las cuentas. Lo hago bien fuerte, entonces podemos como ir llevando el control interno. ¿Sí? Bien, esa es la primera pregunta. Si alguien tiene duda, me va diciendo, chapa, se me apagó. Total, le toca estar. Bien. La segunda pregunta dice, explique las diferentes finalidades que tienen ambos tipos de auditoría. Bien.
obvio. Ya sabemos que una labor de auditoría es controlar, ejercer una actividad de control. Depende qué auditoría. Entonces vamos a ver las diferencias. Copien ustedes. A ver. Diferencia. Podemos ir viendo. Según el ejecutante, o sea, la persona que va a realizar la auditoría, yo grito como una loca porque no sé si me escuchan por el barbijo. Bien. Tenemos auditoría interna. La auditoría interna ya todos sabemos que es el empleado. ¿Sí? Es un empleado. Ese va a llevar la auditoría interna. La auditoría externa es un profesional independiente. Ya sabemos, esto es del práctico 1. El requisito para ser auditor externo es, primero, ser contador público. Estar matriculado en el Colegio de Ciencias Económicas de la jurisdicción en la que pertenezca. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me recibí en Rosario. La jurisdicción es Santa Fe. Cuando yo vine acá, tuve que hacer un cambio, porque acá estamos en Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Entonces, el ejecutante en la interna es el empleado. Ya. En la externa es un profesional independiente. De acuerdo a la independencia, también hay una diferencia. Con respecto a la auditoría interna, es menos amplio o relativo, ¿sí? Porque si bien es un empleado de la entidad, no está dependiendo del área que está auditando. Siempre está por afuera en un sector más arriba. Bueno, y la externa es amplia, sí o sí tiene que ser independiente. ¿Sí? Bueno, esta es otra pregunta de parcial, chicos. ¿Y si yo no soy independiente? ¿Qué importa? ¿Me entiendes? ¿Cuándo me va a caber a mí un tipo de responsabilidad o algo? ¿Sí? Porque vamos a suponer, yo las contrato a ustedes. Si bien, de acuerdo a la resolución 37, que es la madre y es la que habla de una independencia real, si bien no tenemos un vínculo de lo que está hablando lo real, ya hay un vínculo, alumno, profesor, entonces puede ser una independencia aparente, en que un tercero puede desconfiar. ¿Sí? ¿Cuándo les va a caber a ustedes un tipo de responsabilidad o algo? Esa siempre es pregunta parcial. Todo es cuando alguien los denuncia. Si nadie los denuncia, uno lo puede hacer. ¿Sí? Pero si un tercero lo descubre o alguien propio de la empresa lo descubre y tiene celo o algo, si los denuncian, ahí les cabe el tipo de responsabilidad. ¿Sí? Siempre se pregunta eso. Si nadie los denuncia, siguen. Obvio, estamos trabajando con un código de ética, entonces la ética uno nunca lo aceptaría, ¿sí? Porque no está dentro de los parámetros, eso es lo real. Pero bueno, hay muchos que estamos acá en Argentina, puede ser, ¿sí? Pero bueno, si los denuncian, ahí chao, entran todos. Muy bien. Acá viene la responsabilidad. La independencia, la auditoría independiente, la única responsabilidad que les puede caer es la laboral. Tienen una responsabilidad laboral, ¿sí? Si ustedes no cumplen con su trabajo como corresponden y alguien de la empresa los denuncia, les cabe la responsabilidad laboral. Ya una auditoría externa, tenemos 3 clases de responsabilidades, ¿sí? Tienen una responsabilidad civil, una responsabilidad profesional y una responsabilidad penal. Ya la responsabilidad es mucho más. Esta es otra pregunta de teoría que hacemos. Cada acto que hace un auditor externo,
casi siempre le cabe algún tipo de responsabilidad, ¿sí? Puede ser civil, cuando no cumple con algo del contrato, puede ser profesional, cuando estamos no cumpliendo con la ética profesional, y también puede ser penal. Ya la penal es mucho más amplia y chau, ahí hasta podemos ir presos, nos pueden sacar la matrícula, puede haber apercibimientos, multas, ¿sí? Y entonces hay actos que le caben algún tipo de responsabilidad. Pero hay actos que le pueden incurrir a las 3 tipos de responsabilidad a la vez o a 2, ¿sí? Entonces siempre se pregunta que den un caso, un ejemplo de una responsabilidad, de una actividad que abarque los 3 tipos de responsabilidad. Es la base, el secreto profesional, ¿sí? Ya cuando uno no cumple con el secreto profesional y alguien los denuncia, van a estar abarcados por los 3 tipos de responsabilidad. Bien, esas ya son todas preguntas. ¿Están todos bien? ¿Los de allá también? Si no me dicen. Después también están las características, ¿sí? De la labor, o sea, el trabajo. ¿Cómo se hace la auditoría interna y cómo se hace la auditoría externa? ¿Sí? Bien. La auditoría interna, el trabajo es continuo. Yo estoy trabajando ahí en la empresa y continuamente puedo ir a ejercer auditoría interna a los sectores que están por debajo mío. Es continuo y profundo, ¿sí? Porque ahí se está profundizando. ¿Por qué? Porque uno busca mejorar la situación del ente, mejorar la situación de la empresa en la que uno trabaja, ¿sí? Esa es la auditoría interna. Y en la auditoría externa, el trabajo es periódico, ¿sí? Y lo que uno busca es probar razonabilidad. Digo periódico porque casi los periodos pueden variar, porque hay empresas que tienen periodos de 6 meses, periodos anuales, qué sé yo, periodos de 2 años, cada 2 años. Entonces, la auditoría es periódica. Uno analiza, acá en auditoría externa, casi siempre uno analiza el ejercicio económico de la empresa. Entonces, casi siempre es anual, ¿sí? Una vez que presentamos el balance, de ahí empezamos a analizar todo lo que presentaron, para ver si está bien, de acuerdo a las normas contables profesionales, si están bien evaluadas, si están bien expuestas, ¿sí? Si hay una diferencia que uno lo encuentra, primero se lo dice al ente para que lo mejore. Si no lo quiere mejorar, ahí sí, incluye en la opinión del informe, ¿sí? Entonces, periódico el trabajo nuestro. Bueno, yo ya me hice auditoría externa, chicos. Bien, y lo que uno está probando siempre es la razonabilidad. Volvemos a lo mismo. Estamos probando la razonabilidad porque nunca podemos hablar de una certeza, ¿sí? Porque vamos a analizar no todas las cuentas del estado de situación patrimonial, sino lo selectivo. Entonces, razonablemente, puede haber que haya algo que no analizamos y que capaz que influiría en el informe, en la opinión nuestra, ¿sí? Por eso siempre hablamos de razonabilidad. Bien. Ahí están las características. Una es periódica y continua, una es continua y profunda, y la otra es periódica y busca probar razonabilidad. Y después también tenemos cuál es el beneficio. El beneficio de tener una auditoría interna y cuál es el beneficio de una auditoría externa. O sea, el beneficiario, dice acá. Acá el que se beneficia en una auditoría interna es el ente que estoy auditando. Y en una auditoría externa, el beneficiario siempre son los terceros, ¿sí? Uno hace una auditoría externa y quiere que sea objetiva e independiente, y es la única auditoría que trasciende, ¿sí? Y trasciende a través de un informe, a través de una opinión, porque es para un tercero. Es para ver si el banco ve que vos sos solvente y te puede prestar dinero, ve si un proveedor te puede
dar X cantidad de mercadería y puede comprar en vos, es para eso, ¿sí? También son preguntas que se hacen. Bueno, ¿cuál es el objetivo final? Para ver todas las diferencias, es el objetivo final, la auditoría interna final que tenemos, que mejora el ente auditado, ¿sí? Si nosotros estamos auditando un sector, lo estamos controlando para ver si actúa de manera eficaz o eficiente, si los controles se cumplen, y si se cumplen adecuadamente, ¿sí? Entonces, estamos buscando como objetivo final mejorar el ente que estamos auditando, nuestra misma empresa. Y en una auditoría externa, el objetivo final es emitir el informe, ¿sí? El informe siempre es sobre los estados contables, financieros individuales que posee el ente, ¿sí? Por eso siempre hablamos de que sea significativo y generalizados. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de los estados contables de un estado de situación patrimonial, también hablamos de todos los estados que tenga la empresa. Generalizados que trasciende a otro estado. Casi siempre las cuentas del estado de situación patrimonial están compuestas por las mismas cuentas patrimoniales y por cuentas de resultado, por cuentas regularizadoras. Entonces, más de una se trasciende a otro estado. Casi siempre se relaciona con el estado de resultado, pero también están los de flujo y fondo, el estado patrimonial, ¿sí? Hay varios. ¿Todos lo pudieron entender? Genial. Es el punto 2, explicar las diferencias entre las dos auditorías. El 3, ¿qué dice? Exprese qué beneficios podrían tener para la auditoría externa el hecho de que existe una auditoría interna. Oh. Esto es bien amplio y tengo un cuadro gigante que estaría muy bueno. Vamos a copiarlo, así todos lo tienen, porque esto es todo teoría, yo supongo que ya se lo dieron. Pero bueno, yo se lo doy para que a lo mejor le queda ya más firme. Esto es todo teoría, chicos. Mira, vamos a copiar. Auditoría interna y auditoría externa. Vamos con auditoría interna. Asesora a los diferentes niveles, o sea que a las diferentes áreas de la organización, siempre que están por debajo de él, en el cumplimiento efectivo. ¿Sí? O sea, que cumplan con todo el mecanismo, con todo el organismo, con todo el gobierno que exige la entidad. ¿Sí? ¿Van todos bien? Si no me dicen. La externa cuenta con total independencia por no tener afinidad con la institución. Siempre estamos hablando de lo mismo, chicos, pero bueno, vamos. La auditoría interna, como hoy dijimos, que es un trabajo que es continuo, ¿qué va a pasar entonces? Mantiene de una forma permanente, porque ya es un trabajo continuo, el control eficaz de la organización. ¿También ahí? La auditoría interna también lo que hace es prevenir y anticipar los futuros problemas. Es decir, que acá lo que hace va brindando soluciones oportunas, ¿sí? Oportuna significa que es en el momento adecuado. Yo le hablo de la interna, si no va ni bien, pues no. La auditoría interna también lo que hace es mejorar la efectividad de los procesos de administración.
ya sabemos que los procesos de administración siempre estamos hablando de los riesgos, de los controles, ¿sí? De todos los controles internos. Ahí le está hablando de lo que es una auditoría externa, el enfoque. Para poder determinar el enfoque, el auditor dijimos que tiene en cuenta el control interno y los riesgos, ¿sí? Entonces, una auditoría interna sí va mejorando continuamente la eficacia de los riesgos y del control interno. Para la auditoría externa es genial, ya sabes que puedes confiar plenamente en esos controles, ¿sí? Entonces, bueno, que existe una auditoría interna beneficia la auditoría externa, ¿sí? Es como un trabajo menos. Bien. ¿Qué otro beneficio? La auditoría interna también conoce ampliamente las actividades operativas, los procedimientos y áreas debilitadas de la institución. Es lógico, como es un empleado de la empresa, en este caso yo digo empresa porque estamos en una sociedad anónima, como vos ya pertenecés, vos ya conocés todo, conocés cómo actúan los sectores, sabés cuáles son sus falencias, sus debilidades, cuáles son sus puntos fuertes. Entonces, que un auditor externo cuente con una auditoría interna es genial, porque te está facilitando todo el trabajo. Que si no vos, auditor externo, sin conocer, y que capaz, porque el auditor externo no está bien visto, está visto como que viene arma, ¿viste? Te vienen a chusmear todo, a ver si lo estás haciendo bien o no, y no es así. En definitiva, la auditoría externa es mejorar a la empresa, porque la intención nuestra no es emitir un informe con una opinión mala, es que la opinión sea buena, y para que sea buena, una la analiza para ver si está bien, y si está mal, dice lo que tienen que solucionar, modificar, para que la opinión sea buena, ¿sí? Pero bueno, muchas veces a las empresas les molesta, porque no quieren ventilar todo, y es lógico, entonces uno a lo mejor no tiene el acceso. Entonces, contar con una auditoría interna te está facilitando todo, ¿sí? Eso es otro beneficio. Muy bien. Bueno, al trabajar continuamente estamos hablando de lo mismo. Siempre va mejorando la administración del riesgo, que no existan riesgos, ¿sí? Yo ya me iba a meter, es más amplio. El riesgo inherente, el riesgo de control y un riesgo de detección. Los riesgos inherentes son los riesgos que son propios de una actividad, ¿sí? Vos a lo mejor tenemos una empresa y vendemos electrodomésticos y a lo mejor con la situación de hoy del país, las ventas no son las que queremos, o pasa el tiempo y se deterioran. Entonces son riesgos que son inherentes, ¿sí? Que son propios de la naturaleza, ¿sí? El riesgo de control es que el riesgo de control, el control que existe en la administración, que existe en este caso en la empresa, no funcione como corresponda, o sí funcione, pero que funcione de manera que no es la correcta, ¿sí? Entonces es el riesgo. Ahí hay que aplicar procedimientos. En auditoría siempre aplicamos procedimientos, ¿sí? Para ir solucionándolas. Y el riesgo de detección es el riesgo propio del auditor. Que el auditor no haya detectado que pasa algo y no aplicó un procedimiento que lo hubiese solucionado, ¿sí? Ese es el riesgo de detección. Bien, entonces con una auditoría interna, al ir trabajando continuamente, estamos mejorando todos esos riesgos, que no existan. Y si existen, de solucionarlos en forma oportuna. Bien. Otro beneficio de la auditoría interna es que asegura la calidad y promueve una mejora continua. Muy bien. Y lo último es que asegura siempre el cumplimiento de las normas, de las políticas y de los reglamentos vigentes. Que en definitiva es con lo que se rige la auditoría externa, ¿sí? Entonces, el beneficio de una auditoría externa, al contar con una auditoría interna, es que tenés todo esto, ¿sí?
la labor de auditoría externa sería menor, ahí estaríamos en la relación costo-beneficio perfecto, ¿sí? Igual uno lo controla por las dudas, ¿sí? Pero bueno, es un complemento y un beneficio, ¿sí? Muy bien. Si alguien tiene duda, me lo va diciendo. Yo después voy a armar una de auditoría pergamino y voy a ir subiendo todo por las dudas. Igual en teoría están en los PowerPoint, está todo, y más amplio y todo. Bien, hasta ahí es eso. No hay más nada del caso 1. Vamos al caso 2. Le dijeron que más de 90 minutos no. A ver esto, ¿qué es? Fernando García. A ver qué es. Vamos. Fernando García es un contador público. Ya cuando uno ve que es contador público, porque después viene la labor, las naturalezas, para ver si es una tarea de control, una tarea de auditoría. Ya, si dice contador público, puede ser una labor de auditoría, ¿sí? Porque un requisito es que sea contador. Recientemente graduado. Esta es otra pregunta que también se hace en los parciales. No importa el tiempo, que sí varía con las internacionales, ¿sí? Acá en la Argentina, si ustedes ahora en julio rinden auditoría y se reciben, el que quiere ya puede ser, si está matriculado, ya puede ser auditor, ¿sí? No importa que sea recientemente recibido. Eso también se pregunta. Fue invitado a participar de una reunión organizada por una asociación de empresarios de la ciudad de Santa Fe. Durante el transcurso de la reunión, escuchó de boca de un prestigioso empresario 2 afirmaciones que llamaron la atención. Le llamaron. Wow. Vamos a la primera. La auditoría externa de estados contables consiste en la aplicación de pruebas selectivas. Eso ya sabemos. La auditoría externa, trabajamos con una base selectiva, ¿sí? Vamos sacando muestras para no analizar la totalidad. Hasta ahí vamos bien. Esto es peligroso, debido a que el éxito, la selectividad, depende del buen juicio del auditor. Y por lo tanto, puede tener defectos. Está re bien todo esto, porque es verdad, nosotros podemos hacer un análisis, primero vamos a analizar la empresa, para ver si podemos realizar el trabajo o no, para ver si nos interesa o no, ¿sí? Entonces, decidimos hacerla. Trabajamos sobre base selectiva, vamos a determinar una muestra, y puede ser que esa muestra sea errónea, ¿sí? Entonces está bien, porque somos personas, trabajamos con un equipo de trabajo y nos podemos confundir, ¿sí? Entonces puede haber un riesgo. Hasta ahora va todo bien lo que dice acá. Yo lo voy analizando así, el que tiene otra duda me va diciendo. Yo miro a ver si alguien no se pregunta. Hasta ahí vamos bien. Solamente se podría tener confianza plena en una auditoría cuando todas y cada una de las transacciones se revisen. Acá nunca es todo. Bueno, acá me falta mi amigo Darío Figueroa, el otro docente que es bárbaro. Él siempre dice depende, es verdad, porque si es una sociedad que recién empieza y quiere hacer una auditoría externa, a lo mejor como es pequeña y hay muy pocas cosas, uno puede analizar la totalidad de las transacciones. Sí, se puede. Pero lo común es que nosotros no analizamos todo, es imposible. ¿Eh? Esa es la primera afirmación. A ver qué dice la tarea para ir de una a una. Indique en qué coincide con las afirmaciones anteriores y en qué no. Destacando si existe razonamientos equivocados o conducen a errores. Ah, mierda. Va. Primero, es una asociación de empresas. Hay que ver si esta asociación es con o sin fines de lucro, ¿sí?
La independencia, la falta de independencia que ustedes se van a regir por la resolución 37, si le preguntamos por dónde estudiaron, diga resolución 37, chicos, 37, habla de falta de independencia, ¿sí? Pero hay excepciones. Por ejemplo, una asociación, si es sin fines de lucro, ¿sí? Ahí no hay falta de independencia. Primero acá no dice qué es esta asociación. Al decir de empresarios, todavía no sabemos si puede estar exenta o no. Ahí empiezan todas las dudas. Después dice, escuchó de boca de un empresario. Ya ahí, si yo escucho, no lo veo escrito, mangota. Acá es todo por escrito, ¿sí? Para eso están los papeles de trabajo, donde un auditor, ya sea interno o externo, va a plasmar su trabajo. Ya ves cómo vamos ampliando toda la materia. Pero bueno, vamos a suponer lo que leemos. Dice, ¿coincide con estas afirmaciones? Si existe razonamientos equivocados o conducen a errores. Bueno, usted con todo lo que hablamos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Del primero. Todo es razonable para mí. Y no es razonable. ¿Por qué? Es razonable, acá yo supongo que es una auditoría externa, porque él está, así dice auditoría externa. Está analizando los estados contables, ¿sí? Plasman base selectiva. Está perfecto, hasta ahí vamos coincidiendo con lo que escuchó. Esto es peligroso, sí, es verdad, porque esa prueba selectiva que yo saco del universo, o sea, que saco del todo el trabajo de la empresa, puede ser que no sea la correcta y esté tomando un informe que me lleve a ser falso la opinión. ¿Sí? Hasta ahí vamos perfecto. Y dice que la única manera de solucionarlo es que analicemos todo. Ahí ya no, ¿sí? Ahí ya no coincidimos, ¿sí? Primero, no se analiza todo, depende. Si la empresa es pequeña, recién comienza y el costo no es elevado y sigo obteniendo la relación costo-beneficio, bueno, sí, se analizó todo, analizamos todas las transacciones, pero no es solamente la única, ¿sí? Lo que acá correspondería es ver que si la muestra no es representativa, ¿sí? Volver a sacar una muestra. La podemos ampliar a la muestra, ¿sí? Eso se hace. Es volver a analizar y buscar otras bases selectivas, ampliándola, disminuyéndola, ¿sí? Así que esto no es solamente eso. Es más, eso nunca se haría, salvo que sea una empresa muy pequeña y que el costo-beneficio nos siga rindiendo. Bien. Y la segunda afirmación dice, una auditoría externa de estados contables hecha por un contador público no contribuye en nada en la creación de valor, ya que solo verifica lo que otros han hecho oportunamente. Ah, esto es re importante. Está en el caso 1, que decía cuál era el rol del directorio y cuál era el rol del auditor. No sé si lo tienen. El directorio, o sea, que esto es otra pregunta que se hace, siempre es el encargado de preparar y de presentar los estados contables financieros individuales, de acuerdo a las normas, ¿sí? O sea que la dirección siempre se encarga de prepararlos y presentarlos. O sea, el auditor no hace eso. El auditor los controla, que lo que hizo, lo que preparó y presentó, esté adecuado a las normas contables vigentes, ¿sí? Ese era el rol de la dirección, que a lo mejor no lo contestaron en la 1. Y bueno, y la dirección también es responsable de que exista un control interno bueno, ¿sí? Que posibilite que haya una eficacia en lo que venimos hablando, en una gestión de riesgo, en el gobierno y en el control. Todo eso se encarga la dirección, es el rol de la dirección, ¿sí?
El auditor solo controla que eso esté hecho y presentado como dicen los normas. Listo. Entonces acá dice, ahí me acordé por las dudas, un auditor externo de estado contable, que están hechos por un contador público, genial, porque el auditor no prepara los estados contables, solo los revisa. Los estados contables los prepara la parte administrativa, el sector contable, un contador público de la empresa, del estudio contable, la persona encargada de la empresa. Hasta ahí vamos. Y dice, no constituye en nada la creación de valor, ya que solo verifica lo que otros han hecho oportunamente. ¿Para ustedes sí o no? Dice que no contribuye en nada a la creación de valores. Sí, esto está mal. Yo no coincido, porque si yo hago una auditoría externa sobre algo que está muy bien hecho, que está preparado por otro, que está preparado por el ente que yo estoy auditando, ¿sí? ¿Cómo no va a contribuir en nada a un valor? ¿Sí? Y es más, tiene trascendencia a terceros a través de un informe. ¿Sí? Entonces sí, no estoy de acuerdo porque sí contribuye a la creación de valor. ¿Mm? El valor es el beneficio hacia los terceros. Es la credibilidad en que un tercero va a tener sobre esa empresa. Y estamos acreditando que lo que hizo la empresa está bien hecho. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿No tiene duda? Yo estoy perdida con todo. Acá alguien me escribió, no entiendo nada. Voy acá. Esto practicó uno, sí. Bien. ¿Alguien tiene duda? Los que estamos acá, que es más importante. Esto es como medio teoría, ya el que viene arrancamos con práctica. A ver, ¿alguien tiene duda de allá? A mí me encanta porque nadie pone las cámaras, no sé si están o no, se conecta, se va. ¿Qué tienen duda? Profe, una pregunta respecto a la clase. Que era presencial. La clase pasada yo rendí un final. ¿Usted ha avisado que ya era presencial hoy? Sí, yo avisé, pregunté quién podía y quién no. Todos los jueves va a ser presencial, el que pueda venir. El que no puede venir, lo hacemos a la vez virtual. Por ahora a lo mejor no tienen drama porque es teoría, se lo estaba diciendo, pero después cuando sea práctica va a ser mejor presencial. O también Perfecto. a los que vienen uno los tienen más en cuenta. ¿Sí? Bueno, genial. Tal vez justificación. Listo. Entonces a partir de la semana que viene yo presencial. Sí, no hace falta que me digan quién va a venir y quién no. Yo ya dejo el listado de auditoría, que son 36 alumnos, y podrían entrar todos acá. El que puede viene y el que no lo hace virtual. Bueno, perfecto. Y una pregunta respecto a lo que estaba hablando. Cuando Sí. estemos hablando de independencia, vamos a estar hablando solamente de la auditoría externa. Y no, porque todas las tres auditorías tienen que tener independencia. Nada más que la independencia es diferente, ¿sí? Porque cuando usted Independencia, explicó, perdón, disculpe, cuando usted explicó la interna y la externa y dio esa característica, yo no llego a interpretar por qué la auditoría interna tendría independencia de que si estábamos hablando y usted dijo que está bajo relación de dependencia con un sueldo de la empresa. muy bien. Ahí vos, gracias a Dios, me hiciste acordar de algo que es re importante y pregunta de examen. Es así, la auditoría interna es dependiente, ¿sí? ¿Por qué es dependiente? Porque es un empleado que pertenece a la empresa, ¿sí? Depende de la empresa, pero es independiente en relación a lo que va a auditar, al sector que va a auditar, ¿sí? ¿Ahí me podés entender? Sí, o Entonces, sea, acá viene la vinculación, que es lo que es de examen. Acá, el auditor interno se vincula a la empresa a través de un sueldo, ¿sí? Por eso está en relación de dependencia. Depende
de la empresa se relaciona a través de un sueldo, pero es independiente de lo que va a auditar, al sector que va a auditar. El sector siempre tiene que estar por debajo de él. Ah, ¿Sí? perfecto. Y la auditoría externa es totalmente independiente a la empresa que va a auditar. Es una persona ajena, totalmente ajena. No tiene que tener ningún tipo de vinculación, ni económica, ni de parentesco. Bueno, la resolución técnica 37 dice los casos, ¿sí? Y esta es la pregunta de examen. ¿Cómo se vincula? Esta es otra de las diferencias, chicas, ¿sí? La auditoría externa se vincula a la empresa a través de un contrato. Pero el contrato es una locación de obra, ¿sí? La finalidad de ese contrato es locación de obra, porque el fin en la prestación es emitir un informe, ¿sí? Entonces, la auditoría interna se relaciona a través del sueldo, pertenece a la empresa, y la auditoría externa se vincula a la empresa a través de un contrato, o sea, va a recibir honorario por el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Y ese contrato es una locación de obra, porque el fin es emitir un informe. Esas son todas preguntas que le hacen los parciales, chicos, que no sé por qué no las saben. Porque yo supongo que en la teoría está, la van dando. Muy bien, mira, me hiciste acordar de esa. ¿Ahí te quedó clara? Sí, perfecto. Y lo último que le pregunto, cuando estábamos hablando del beneficio de tener una auditoría interna, que me permitía, no sé, controlar en el momento oportuno, evitar riesgos. Cuando estemos Sí, hablando desde el lado de la auditoría externa, el sí. auditor lo va a hacer directamente en el informe eso, ¿no? Lo va a demostrar ahí, no lo va a hacer en un No, proceso, no. sino... El auditor, un auditor externo, con su equipo de trabajo, siempre va analizando todo. Lo que sí analizamos son el estado de situación patrimonial. Para analizar que las cuentas estén evaluadas, expuestas como lo exige una norma, tenés que evaluar todo, ¿sí? Para determinar cómo va a ser tu enfoque, tu trabajo, para ver si es confiable o no, vamos a analizar el control interno, los riesgos de la empresa, y en base a eso son los procedimientos, o sea, las pruebas que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Me fui a cualquier lado, ni siquiera me preguntó. ¿Qué me preguntaste que me fui? Perdón. No, no, igual mi pregunta era, Dije, esa diferencia del beneficio de tener una auditoría interna, en la externa se ve reflejado al finalizar, o sea, con el informe del ahí está, auditor. gracias. Sí, no, se ve reflejado en el trabajo del auditor, ¿sí? Ok, En el informe uno refleja eh, la empresa en su conjunto, ¿sí? No si el riesgo, el control es fuerte o no está fuerte, ¿sí? Nosotros en el informe estamos emitiendo una opinión sobre los estados contables, ¿sí? ¿Qué presentan los estados contables según la razonabilidad de las normas? Entonces, en un informe nosotros plasmamos eso, ¿sí? Si uno confía o no en el control, lo vamos plasmando en el trabajo, en el día a día, y en base a eso es el trabajo que vamos aplicando, ¿sí? Pero en el informe solamente volcamos cómo está compuesto el Estado. Gracias, ahí me hiciste acordar de otra. En la 1, la última, decimos esto y ya está, si nadie tiene cosa. En la 1, a ver qué dice la 1, me voy acá porque tengo todo. Dice, el caso 2. En la 1 dice, ¿cuál es el párrafo? En el B, ¿cuál es el párrafo central del informe? ¿Ves? Entonces acá está reflejado lo que vos me decís. ¿Qué es lo importante? Lo que en verdad refleja un informe. No es esto, el riesgo y eso. Eso no. En base a eso, nosotros vamos a determinar el enfoque. Pregunta que se hace. Y acá, el párrafo central del informe se dice así. Es la opinión. Copien si quieren. Y dice, en nuestra opinión,
Los estados financieros individuales, que nosotros vamos a mencionar en el primer párrafo, ahí vamos a mencionar todos los estados con los que trabaja la empresa. Ustedes lo tienen en el informe que les pusieron un ejemplo. Que vamos a poner siempre el comparativo. El estado de situación patrimonial comparativo con el del año anterior. El estado de resultado comparativo con el del año anterior. Se habla así. Bien. En nuestra opinión, los estados financieros individuales mencionados en el primer párrafo del presente informe presentan razonablemente, que ahí hoy dijimos que la auditoría lo que busca es probar la razonabilidad. ¿De qué? De las partidas financieras, de los estados contables, en todos sus aspectos significativos. Sí. Coma, en todos sus aspectos significativos, coma, la situación financiera individual, en este caso el informe era de Arco, que se lo dieron ahí, también está plasmado, está en la clase teórica. Ahí diría el nombre de la empresa. Siempre se pone al cierre del ejercicio económico, chicas. Acá dice al 31 de diciembre del 2019. Coma, su resultado integral individual y los flujos de efectivos individuales por el ejercicio finalizados a esa fecha. Siempre de conformidad a las normas internacionales de información financiera. Entonces, en definitiva, eso. En el informe uno vuelca la opinión, ¿sí? Demostrando la razonabilidad de todas las partidas que integran los estados, de acuerdo a las normas contables. Eso es lo importante. El riesgo, el control interno es re importante porque nos sirve para determinar el enfoque, para determinar el trabajo del auditor externo. ¿Cómo va a enfocar el trabajo? ¿Ahí te quedó claro? Sí, genial, gracias. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Estamos todos? Bien. El jueves que viene es feriado. Así que no. El otro jueves, que es 8, 8 de abril, el que quiere venir presencial viene, genial, y ya arrancamos con la naturaleza del trabajo de auditoría. ¿Sí? Acá hay que indicar que es una tarea de labor de control o de auditoría. Para eso tienen que saber que vimos en el trabajo 1 los 4 elementos. Tienen que saber qué es una característica, que era la condición que íbamos a analizar, el sensor, cuál es el sensor, qué sensor se aplica en una auditoría externa, interna, operativa o en una tarea de control. Era el grupo activante y el grupo que tomaba la decisión. Entonces, para poder hacer la naturaleza de auditoría, tienen que saber los 4 elementos, los 4 componentes. Bueno, el 8 de abril, el que quiere viene presencialmente y el que no lo hacemos virtual. Ya es bueno que vengan presencial. ¿Es poquito? Sí. Si podemos, seguimos con la naturaleza de auditoría. No, son 2. Vamos a hacer los 2. Y nos vamos viendo. Voy a ver cómo va Junín. Bueno, chicos, si no tienen duda, genial. Si no, me escriben y ustedes también. ¿Corto? Mi mensaje, chao. Hasta el jueves. Chao, profe, hasta luego.